Muy bien. Entonces empezamos. Voy a empezar por compartir pantalla para poder pasar el PowerPoint. Y el primer tema que vamos a tener en este ciclo, a ver, perdón, voy a poner también la lista. Es que yo tengo que ver los participantes para poder ir dando entrada. Si me disculpan. Bien. Entonces estamos en nuestro tema de hoy es el primer gran tema que se plantea siempre, que es explicar qué es la sociología, ¿no es cierto? Por supuesto que, como ustedes saben, algunos de ustedes ya están en segundo ciclo. Hay muchas respuestas a esto y depende de la escuela, de la corriente a la que cada sociólogo o socióloga se afilia. Pero también hay algunos elementos comunes a todas las afirmaciones. Primer elemento común: se quiere hacer ciencia. Ahora, ese también es un problema, porque como nosotros sabemos, la ciencia es relativa, ¿no? La ciencia no te da nunca verdades definitivas. Se pretende simplemente que se entienda por ciencia una suerte de apreciación objetiva de los fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos para la sociología? Fenómenos humanos, por supuesto. Fenómenos producidos por la actividad de los humanos. Pero no cualquier actividad, la actividad social. Es decir, lo que yo produzco en un día me puede interesar a mí. Quizá le puede interesar a la sociología, pero siempre que lo que yo hago produzca o deje de producir en mi vida, tenga relación con la sociedad e influya o sea influido de alguna forma por la sociedad, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos algunos primeros elementos. Primero el elemento ciencia, el elemento colectivo, ¿no? El elemento humano. Y por supuesto, entonces ya estamos frente a una ciencia social. Y esta es su primera diferencia con las denominadas ciencias duras, que no son ciencias sociales, son ciencias de laboratorio o ciencias del cálculo, como en el caso de la matemática, ¿no? Que tienen objetivos muy precisos y que tienen también formas de cálculo o de detección de los fenómenos o de previsión de los fenómenos sumamente precisa. En el caso de la sociología no es necesariamente así. Sin embargo, la sociología como ciencia quiere hacer un análisis científico de estos fenómenos colectivos, ¿no? De estos fenómenos humanos. Entonces, estamos ya en que estamos en el terreno de la sociedad humana. Y por supuesto, lo último que se señala siempre en el caso de esta primera definición es que todo esto tiene que ver con un universo en el que estamos inmersos, que es un universo, un contexto histórico en la medida en que va cambiando, va haciendo historia, va dejando huella en el tiempo, ¿no? Y cultural, en la medida en que es integral, que tiene que ver con la vida total de todos nosotros.
Entonces, estamos hablando de que la sociología es una ciencia social que como ciencia social pretende hacer un análisis científico de la sociedad humana inmerso en el contexto histórico-cultural en que esta sociedad se encuentra. Entonces, ya tendríamos ahí una primera definición de lo que es la sociología. Pero por supuesto, esto nos ayuda también a hacer algunas diferenciaciones, porque estamos hablando de sociedades, y la sociedad ya es un tipo de agrupación humana. No estamos hablando de grupos humanos en general, sino estamos hablando de sociedades. Como ustedes saben seguramente, esa es una de las primeras diferenciaciones hechas por Max Weber, ¿no? Que diferencia una comunidad, lo que se puede llamar una comunidad, de lo que se puede llamar una sociedad. Porque según Weber, aunque con esto no necesariamente podemos ni debemos estar de acuerdo, aquí estamos citando ya corrientes sociológicas, según Weber, la sociedad es una agrupación de individuos, lo cual significa que el individuo ya existe. Para Weber, el individuo todavía no existe en una comunidad, porque en la comunidad humana lo que predomina es la comunidad. Todavía el individuo no se siente apartado de la comunidad, no puede vivir aparte de la comunidad. Los tiempos modernos surgen precisamente con la toma de conciencia de los individuos respecto del grupo. Y eso es lo que produce la sociedad, la aparición de la categoría individuo. Entonces, cuando el individuo se desprende de la comunidad, es que encontramos la sociedad. En general, esto sirve para diferenciar las sociedades modernas, ya configuradas, usando el término moderno en una acepción que no es la acepción de la racionalidad, hay algo más que eso, ¿no? De las llamadas por la antropología comunidades primitivas, ¿sí? En que la idea del individuo todavía no existe. Bueno, también entonces la sociología problematiza, es decir, la sociología investiga problemas sociales y los convierte en problemas sociológicos. Cuando avanza simplemente del conocimiento objetivo de la realidad a la elaboración de una teoría sobre la realidad. La teoría significa contemplación, observación, selección, racionalización. Es decir, cuando ya empiezas a hacer ciencia, observas los fenómenos, te apartas de los fenómenos, con lo cual conviertes a los fenómenos en un objeto o muchos objetos, y tú eres el sujeto que hace el análisis, usas tu razón, observas, ves los fenómenos, seleccionas de esos fenómenos aquellos que te interesan para tu racionalización. ¿Y qué estás haciendo? Estás creando entonces una nueva realidad. Ya no es la realidad que tú encontraste. Esto es muy importante distinguirlo en el caso de la sociología, porque la sociedad para la sociología no es el grupo de los individuos, es lo que la sociología crea a través de su racionalización. Es una nueva realidad o es la realidad que la sociología cree encontrar debajo de la realidad aparente. Entonces,
La sociología parte de la sospecha. Sospecha que lo que el sujeto investigador o científico está viendo no es lo que está pasando en realidad. Debajo de esos objetos hay algo, hay corrientes subterráneas, relaciones subterráneas que entonces la sociología cree que puede descubrir. Y ahí está la verdadera realidad. Entonces, es justamente tu contemplación racional aquella que te ayuda a crear una nueva realidad. Ese es el proceso sociológico. Entonces, también se dice que la sociología es una ciencia de la cultura y por tanto es una ciencia distinta de las ciencias naturales. Las ciencias naturales tienen su propio método. El método de las ciencias naturales tiene que ver mucho con la fenomenología, tiene que ver mucho con también el conductismo. Conocen ustedes el famoso experimento del perro de Pavlov, ¿no es cierto? Es un típico experimento de una ciencia natural. Eso no se puede hacer con los humanos, aunque los nazis, ¿no?, y algunas gentes lo hicieron. Pretendieron convertir la ciencia de la cultura en una ciencia natural. Pero por supuesto que hay principios éticos que te niegan eso y por tanto estamos, cuando hablamos de la sociología, no hablando ni de una ciencia dura como la matemática o la física, ni de una ciencia natural como la zoología o la botánica, ¿no?, sino como lo que Max Weber llamó una comprensión, una ciencia de la cultura, que equivale a una comprensión de los fenómenos colectivos. Eso es lo que Max Weber llamó el método comprensivo. Entonces tú empiezas a analizar racionalmente los fenómenos que ves. Pero por supuesto, esto no lo haces, y aquí empieza la discusión entre los propios sociólogos, porque sí. Incluso aquellos que como Durkheim y sobre todo Comte quisieron aplicar los métodos de las ciencias duras a la sociología, ¿no?, entendieron que eso se hacía para mejorar la sociedad, es decir, que había un fin último. En ese sentido, la sociología sería también una ciencia trascendente, que obedece a determinados fines. Y el fin para el positivismo fue el de mejorar la sociedad. Es un poco como la medicina. La medicina también es una ciencia dura. ¿Cuál es la finalidad de la medicina? Combatir a la muerte, combatir la enfermedad, ¿no? Y por supuesto, contribuir al bienestar de los seres humanos. Entonces, eso ya nos lleva al terreno de para qué sirve. Y porque siempre el gran interrogante es, en el caso de la sociología, cuando le vas a decir a tus padres, papá o mamá, quiero estudiar sociología, y te va a decir, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve la sociología? ¿No es cierto? Entonces, en el para qué sirve la sociología, encontramos varios elementos. Sabemos,
y hemos dicho que la sociología estudia la realidad social. Entonces, su unidad de análisis siempre es la sociedad, ¿no es cierto? Y eso significa que observa, analiza, interpreta. ¿Qué cosa? La sociedad. ¿Pero qué es la sociedad en realidad? Es un conjunto de relaciones humanas. Entonces, la sociología persigue analizar ese conjunto de relaciones que cuando son constantes son llamadas estructuras que se hallan en cada sociedad. Y por supuesto todo esto, como hemos dicho antes, dentro de un determinado contexto histórico. Y si uno encuentra, y esto ya tiene que ver con el estructuralismo, si uno encuentra determinadas relaciones que se repiten en determinadas condiciones y dentro de un determinado contexto histórico, uno estará en condiciones de decir, si se da otro contexto histórico parecido, esas relaciones se van a repetir, lo cual te da una capacidad de predicción. Entonces, eso quiere decir que tú puedes predecir las transformaciones sociales y los procesos cuando pretendes hacer sociología. Por supuesto que cuando hablamos de esta detección de los, espérense, creo que hay gente esperando. Bueno, ya admití a todos. Habían compañeros esperando. Bueno, entonces estábamos en que cuando haces esa detección de las relaciones constantes que existen en una sociedad, estás realizando diagnósticos. Entonces estamos en el terreno de para qué sirve la sociología. ¿Para qué sirve? Para que estudies la realidad social, para que la puedas analizar, para que puedas incluso predecir algunos fenómenos sociales que pueden producirse, para que puedas, así como los médicos hacen un diagnóstico de un cuerpo individual, para que también puedas hacer los diagnósticos de un cuerpo social y para que eso te permita intervenir. Es decir, así como el médico sugiere determinadas medicinas para mejorar determinadas enfermedades, se cree que también el sociólogo puede proponer determinadas intervenciones en la sociedad. Y cuando lo haces, ya estás en el terreno de lo que se denomina políticas públicas. Políticas públicas. Entonces, ya en el terreno del para qué sirve la sociología, entramos a la relación entre la sociología y las políticas públicas. Y todos sabemos que para todo eso hay técnicas, ¿no es cierto? Para que hagas los diagnósticos de una sociedad, hay técnicas de investigación. Para que hagas las políticas públicas, hay técnicas de formulación de proyectos y de planes. Entonces, todo eso implica la práctica de la sociología. La sociología entonces no es una disciplina que se conforma con la teoría, sino que también pasa a la práctica. Y aquí yo les he puesto una serie de connotaciones que es muy interesante, que también nos sirve para definir la sociología.
Primero, la sociología es una disciplina empírica. Todo lo que hace procede de observaciones y reflexiones. Ahora, estas observaciones y estas reflexiones pueden ser directas o pueden ser indirectas. Tú puedes trabajar con fuentes primarias o puedes trabajar con fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes secundarias? Son aquellas que han realizado otros investigadores. Entonces puedes usar honestamente el trabajo de otros investigadores para hacer tus propias reflexiones. Es el caso de José Carlos Mariátegui. Mariátegui, por supuesto, no era precisamente un sociólogo, ni quería serlo, pero su contribución a los estudios de la sociedad peruana es muy importante. Y es muy importante porque él, a pesar de que él no hizo empirismo, él recogió lo que las disciplinas empíricas le habían dado en su tiempo, cuando en realidad todavía las técnicas de investigación no se habían desarrollado totalmente. Ahora, también la sociología es una disciplina teórica, en la medida en que trata de racionalizar lo que va encontrando y también prueba si es que se puede aplicar a otras realidades, lo cual, por supuesto, como ustedes comprenderán, es un terreno muy difícil, muy inseguro y a veces no recomendable, porque hay toda una discusión si tú puedes aplicar las conclusiones parciales que tienes a partir de una investigación determinada y puedes generalizarlas a otras sociedades que todavía no has investigado. Por eso es que Karl Popper, al hacer una crítica de esta actitud, decía que la sociología es una disciplina abierta, es decir, nunca puede llegar a conclusiones definitivas. Esas conclusiones, él practicó el falsacionismo, ¿no es cierto? Es decir, siempre el test de lo verdadero y lo falso. Puede que la conclusión a la que hayas llegado es una discusión falsa, es una conclusión falsa. Ahora, la sociología es un saber acumulativo. Va acumulando saber, pero esa acumulatividad es relativa porque, como en el caso de toda ciencia, hay un momento en que todo ese saber o gran parte de ese saber se desmorona ante un nuevo descubrimiento que enriquece el saber social. Entonces, así es como se va produciendo el progreso teórico. Vas descubriendo cada vez más elementos. La sociología es una disciplina cuya metodología es moralmente neutra. Moralmente neutra. En la medida en que tú te conviertes en sujeto, en el sujeto que investiga, en el sujeto que observa, ves con neutralidad lo que observas, es decir, tú mismo te desvistes, te desprendes de cualquier prejuicio. Y entonces eso hace que te preocupes por analizar el fenómeno tal cual y sin los lentes del color que te pueden dar tus prejuicios o tu ideología. Sin embargo, esto no debe confundirse con la neutralidad humana, porque justamente lo que estás observando es porque te interesa que la condición humana mejore. Entonces, tú asumes
una crítica de la sociedad. La sociología entonces juzga también una situación dada, juzga incluso un orden social. El sociólogo, dicen los teóricos, debe ser independiente de aquellos intereses creados que comprometan la objetividad. Debe superar sus propias pasiones e intentar ser veraz y juzgar con serenidad el mundo que le rodea. Pero Giner dice, eso no significa que no tenga valores. Porque toda buena sociología, dice Giner, es sociología crítica o no es. Entonces, esa es una difícil y sutil distinción entre el neutralismo y la objetividad. Y hay autores que han trabajado sobre esto, que seguramente ustedes habrán leído ya, y si no lo hicieron, les recomiendo que lean. Uno de los más conocidos es Ray Mills, este norteamericano que escribió el famoso texto que se llama La imaginación sociológica. En la imaginación sociológica, él propone pensar distanciándonos de las rutinas personales de nuestra vida cotidiana. Siempre pensar que lo que estamos viendo es algo nuevo. Eso supone lo que algunos llaman una visión inocente de la realidad, para que sea realmente objetivo. Y sin embargo, allí hay un problema, porque todo lo que estamos diciendo es imaginación, porque en la realidad tú no puedes alejarte de la sociedad. Tú estás dentro de la sociedad. Y eso es lo que dice Mills. En la investigación sociológica hay una coincidencia de sujeto y objeto. Y por eso es que cualquier ciencia, dicen Morales y Abad, en la que el hombre sea al mismo tiempo sujeto y objeto de investigación, tendrá un margen de indefinición teórico y de imprecisión metodológica. El humano se caracteriza por su gran plasticidad e inestabilidad. La sociología entonces es una ciencia inmersa en su propio objeto. Y ese objeto es un objeto cambiante, es un objeto plástico, inestable, inacabado. Y también hay otros sociólogos que dicen algo que es muy interesante, que la sociedad es tan íntima a la persona como su propia individualidad. Es algo subjetivo porque está elaborado por sujetos que le dan su sentido y es algo objetivo, independiente de los sujetos que han podido elaborarla al mismo tiempo. Porque dicen Berger y Luhmann en La construcción social de la realidad, el hombre, el ser humano, construye la sociedad que se transforma en una realidad objetiva que a su vez construye al ser humano. Entonces, la propiedad deíctica de los fenómenos sociales, esto es, su obligada referencia a un determinado contexto espacio-temporal, distingue radicalmente a los fenómenos sociales de los objetos estudiados por las ciencias llamadas duras. Aunque también podríamos decir que algunas ciencias duras obligadamente están en un contexto espacio-temporal, aunque en el laboratorio tienes que aislar los elementos con los que trabajas. Por ejemplo, el químico, el físico, el médico, tienen que aislar en el laboratorio a los virus, a los microorganismos,
¿no? Crean también una realidad distinta, lo que el sociólogo no puede hacer. Entonces, la sociología, como hemos visto, es una ciencia que, además de estar sumergida en su objeto de estudio, se piensa críticamente a sí misma todo el tiempo y puede ser vista como una forma de autoconciencia científica de la realidad social. Y por supuesto que hay múltiples tradiciones sociológicas. Y como ustedes saben, los grandes clásicos de la sociología, ¿no? Fundan distintas tradiciones, que son distintas escuelas, ¿no? Y bueno, ya seguramente ustedes están estudiando eso, y eso también lo veremos de alguna manera en nuestras próximas clases. Ahora, hay algunos principios sociológicos que son muy interesantes de mencionar. Primero, los actores con los cuales trabajamos siempre ocupan posiciones en relación con otros. Eso significa que hay una determinación recíproca de los grupos sociales. Nadie puede existir sin el otro. Ese es un principio. ¿Por qué? Porque es el otro el que te reconoce, ¿no es cierto? Ese es el principio del reconocimiento, estudiado por Hegel en filosofía. Ahora, la sociología también es conocida por su capacidad de desmitificar lo que aparece como natural. La sociología desmitifica. Es decir, trata de ver, como dijimos al comienzo, lo que está detrás. Sospecha, no acepta las versiones que le dan y reconoce al mismo tiempo las consecuencias reales que tienen las creencias e incluso las mentiras que a fuerza de repetirse se han adherido fuertemente a las subjetividades sociales. Entonces, la sociología persigue no lo que la gente piensa que es, sino lo que realmente es, lo que influye realmente sobre sus actitudes y comportamientos, esclareciendo las representaciones sociales y diferenciándolas de las realidades sociales. Y hay algo también que es fundamental en la sociología, y es que la sociología parte de la no aceptación del orden social como un orden natural. Las sociedades no son naturales. Las sociedades son creadas por los seres humanos y por tanto pueden ser cambiadas. El carácter y el proyecto sociológico nacieron del sentimiento de que el orden social no es natural ni es necesario, así como tampoco el orden político. Se trata de órdenes arbitrarios. Entonces, su poder de desencantamiento del mundo aparece como una de sus principales funciones. La sociología tiene el poder de desencantamiento del mundo, es decir, de dejarte, de hacer que tú dejes de creer que el mundo en el que vives es un mundo inevitable. Tú puedes cambiar ese mundo, precisamente porque puedes hacer ciencia. Aquí en este libro, en este texto de Guadalupe García, yo encontré esto que es muy interesante. Justamente Ray Mills, a quien estamos citando, a finales de los años 60, afirmaba que los sociólogos deberían tratar de sumergirse en los conflictos y luego deberían aplicar su imaginación sociológica para desentrañar los sutiles y no tan sutiles elementos de poder y privilegio que ellos contienen, y solo entonces podrían evaluar las alternativas conflictivas de un futuro viable. Ray Mills decía, hay que destruir el prestigio del mentiroso relacionando sus mentiras
con la desdicha de los que sufren sus decisiones, las decisiones de los mentirosos. Muy bien, pues aquí hemos terminado esta ligera primera aproximación a la sociología. Y pues entonces, chicos, quedo a la disposición de ustedes para las preguntas, las observaciones, en fin. Así que ahora la cancha la tienen ustedes. Como yo no puedo ver bien los chats de aquí, les pido que intervengan. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Soy Iván. Hola, Iván. Me pareció que en un momento quería saber si podía ahondar más en una parte que dijo que también la sociología podía, bajo ciertas condiciones, predecir algunos comportamientos sociales. Claro. Porque yo tenía entendido que no podía eso y que no era una misión de la sociología como tal. No sé si podría ahondar un poco en aquello. Sí, claro, eso es un tema muy discutido, pero eso es ya la aplicación de la sociología. Por eso es que lo vimos en la parte de la exposición, que era ¿para qué sirve la sociología? ¿No es cierto? Cuando tú haces políticas públicas, por ejemplo, cuando diseñas políticas públicas, hay entre las muchas técnicas de las políticas públicas, hay una que se llama prospectiva. La prospectiva consiste en que tú prevés los fenómenos. Es una parte de la planificación. Cuando tú hablas de planificación, esto tiene varias secuencias según el tiempo, ¿no es cierto? Cuando tú, y esto ya tiene con la aplicación de la sociología a la planificación. Cuando hablas de planificación, por lo general estás hablando de un espacio de 1, 2, 3 años. Cuando hablas de planificación estratégica, y estás hablando de una estrategia, estás hablando de 5 años. Cuando hablas de prospectiva, estás hablando de 30 años. Entonces, cualquiera puede decir, pero ¿cómo puedo prever yo lo que va a pasar dentro de 30 años? Estás tonto. Y sin embargo es una técnica. ¿Cómo es esa técnica? Para hacer esa técnica, tú tienes que remontarte a las tendencias anteriores. Eso te relaciona con la historia. Entonces tienes que hacer toda una recapitulación del comportamiento de los actores sociales con unos 50 años de antigüedad. Por ejemplo, estamos en el 2020 y decimos, ¿cómo se comportó la familia Miro Quesada en 1990? ¿Cómo se comportó la familia Miro Quesada el año 2000? ¿Cómo se comportó la familia Miro Quesada el año 2010? ¿Cómo se está comportando la familia Miro Quesada el año 2020? Y entonces, si yo puedo construir una cierta tendencia que me dé algunos elementos de conducta comunes a esas distintas etapas o periodos, yo puedo decir, entonces yo puedo prever que los Miro Quesada del 2050 van a tener esta actitud. ¿Sí? Y por tanto, yo tengo que prever esta determinada conducta del Estado, porque cuando estamos hablando de prospectiva, por lo general estamos hablando del Estado o también de la empresa, porque esta técnica también la emplean las grandes empresas. Yo puedo prever que esta gente se va a comportar de tal manera el año 2050. Y por tanto, puedo elaborar mi propia conducta.
Y cuando es la propia conducta del Estado, no de un individuo ni de una empresa, cuando es la propia conducta del Estado, eso se llama política, política pública. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando aquí de una aplicación de la sociología en el terreno de las políticas públicas, a partir del estudio de las tendencias. Esa es la idea, más o menos, y esa idea es sumamente practicada hoy día. Las grandes empresas hacen este tipo de planificación, porque, por ejemplo, Amazon ya sabe cómo va a invertir y dónde el año 2030. Ellos ya lo saben, ya tienen previstas sus inversiones, qué va a pasar. Y por supuesto, Estados Unidos también sabe lo que va a hacer. Francia igual, ¿no es cierto? Y otros países. Entonces, y eso supone el conjunto de equipos de científicos, analistas de conductas, analistas de opinión, sociólogos e incluso antropólogos, ¿no? Porque hay también una antropología de las clases sociales que van estudiando los comportamientos de los sujetos sociales a través de la historia, ¿no? Ahora, por supuesto, siempre citemos a Popper. Nada de esto es definitivo, porque no hay nada definitivo en el mundo. Puede ser y puede no ser. Siempre te mueves en ese terreno. Ya, profesor, muchas gracias. Ahora sí me Gracias. queda súper claro. Entonces, Ya, estaba hablando en las políticas públicas. exactamente. Me surge una nueva pregunta. ¿Esto de las políticas públicas sigue siendo de la sociología o ya es más bien una, porque como usted mencionó, no es en solitario que el sociólogo él solito vaya y proponga, ¿no? Sino que son grupos de investigación además. Sí, es Y una entonces, aplicación de la sociología. ujú, ok, ok, ya me Claro. queda En esa mucho más claro, aplicación vas gracias. a encontrar también economistas, porque ya entras al terreno de lo interdisciplinario, porque el economista te va a decir, en tal año, el año 1990, la gente ganaba tanto, ¿no es cierto? El salario era tanto, el año 2000 el salario era tanto, entonces te va a hacer la proyección de la situación económica de la gente a través de a través de todo ese periodo, y de allí el sociólogo va a deducir también, ese va a ser un componente para el análisis del sociólogo. Y ahí entras en el terreno de lo interdisciplinario, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias por la Gracias. explicación. Profesor, buenas Hola, tardes. ¿qué tal, Vladi? Mi- Sí, buenas tardes, profesor Hola. Héctor Béjar. Él tenía una pregunta. Cuando menciona que la sociología es una disciplina empírica, no necesariamente está basada en la filosofía del empirismo, ¿o sí? Esa era mi pregunta. En la filosofía no. Es empírica porque tú sabes que la filosofía del empirismo exageró la empiria, ¿no es cierto? Es decir, creía que más allá de lo que tú puedes probar no existe, la realidad no existe, ¿no es cierto? No, en el caso de la sociología tiene una relación con lo empírico en la medida en que usa lo empírico, usa los datos objetivos concretos, pero no solamente esos datos, ¿no? Ahí también hay una discusión. ¿Cuál es, cuál es el valor del empirismo? ¿Cuál es el valor de lo empírico? ¿Cuál es el valor de los datos concretos que vas encontrando, que vas recogiendo, ¿no? Si te vas a conformar solamente con ellos o si puedes existir sin ellos. Entonces, sobre la gradación entre la cantidad y la calidad de los datos que que tú vas recogiendo por la vía de tus técnicas de investigación, ¿no? También hay toda una discusión, ¿no es cierto? Pero, por supuesto que la sociología, de todas formas, no puede prescindir de ello. Por supuesto que hay sociólogos que pueden trabajar, como yo les dije, y sociólogos muy importantes, que trabajan sobre la base de fuentes indirectas, pero son fuentes que otros
sociólogos u otros científicos han encontrado antes. Sí, profesor, muchas gracias. Profesor, buenas tardes. Tengo una Hola, ¿qué pregunta. tal? Eh, eh, Usted mencionó acerca de las características de la sociología, como la que es una disciplina, ah, mencionó empírica, teórica. Ya. Ajá. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto esas características son propias de, o sea, propias de la sociología? O porque, por ejemplo, la antropología también hace Claro. cuestiones empíricas cuando va a las comunidades Y mucho más que la digamos, sociología, cuando la antropología. investiga. Claro, o también la economía, por ejemplo, cuando Claro. de las acciones de las personas, de ahí saca teorías para tratar de Ajá. explicar su comportamiento. Más o menos en ese sentido va mi pregunta. Am, ¿Hasta qué punto esas características son propias de la sociología? Sí son propias de la sociología, pero no son exclusivas de la sociología. Son características que comparte con otras ciencias, porque la teoría es Son indispensable, ciencias sociales al final, ¿no? claro. Entonces vas a encontrar, incluso en la historia, puedes hacer una teoría de la historia, ¿no es cierto? De la antropología, obviamente, de la psicología también, de la psicología social. Entonces, esto tiene que ver con algo que es común a las disciplinas humanas, ¿no? Y al ser humano, ¿no? Porque esto viene de los griegos, es decir, los griegos, por la misma palabra teoría, viene del griego, ¿no? Significa contemplación. Cuando tú te alejas de los fenómenos y los contemplas, están empezando a ser teoría. Esa es la idea, ¿no? Es un conocimiento de mayor nivel que el conocimiento empírico, siempre. Podríamos Entonces, decir que también es una característica inherente a las ciencias sociales también. claro, por supuesto, ¿no es cierto? Y ahí está pues la famosa y mil veces repetida la relación entre teoría y práctica, ¿no es cierto? Porque ya la teoría sin práctica es una simple especulación, es filosofía. Y eso no le resta valor, ¿eh? Por si acaso. Porque la filosofía es capaz de remontarse digamos, a distancias mucho más lejanas del ser humano, ¿no? Y eso te permite hacer preguntas mucho más generales, pero también mucho más profundas, muchas de las cuales no tienen respuesta, porque ahí te encuentras con los límites del saber, ¿no? Con los límites de la mente humana, ¿no? Pero la sociología tampoco puede ignorar la filosofía. Finalmente, cuando tú empiezas a profundizar y a profundizar teóricamente, te vas a encontrar con la filosofía, necesariamente, ¿no? Ya. Muchas gracias, profesor. En serio. Gracias. Muy bien, chicos, pues yo creo que... Profesor, disculpa, si quería hacer Hola, una pregunta. adelante, Lenin. Sí, buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes. con el tema de qué tan objetivo puede ser una investigación, ¿no? En el que el hombre, pues el sujeto, participe dentro, ¿no? De una misma sociedad, yo tenía la duda si sería, digamos si medimos de alguna manera, ¿no? La objetividad que puede tener una investigación, si sería más objetivo que un sujeto, bueno, en este caso un sociólogo, puede hacer una investigación sobre una sociedad que está más alejada de la que él pertenece, si esta sería un poco más objetiva que, digamos, que esta persona investigue una sociedad que a esta misma pertenece, no digamos, em, digamos en Oriente Medio, ¿no? Quizás alguien acá en Perú estaría mucho menos conectado con una sociedad de Oriente Medio
y quizás eso podría ser un poco más objetivo, o no, no sé, es la duda que tengo. Aparentemente imparcial, ¿no es cierto? Es el caso de los orígenes de la antropología, ¿no es cierto? La antropología empieza ¿con qué? Empieza cuando los antropólogos ingleses y norteamericanos estudian las sociedades, no las sociedades, estudian las, las comunidades primitivas, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente ellos hacen ciencia. La antropología surge como una ciencia, pero hay una crítica tremenda contra eso, porque justamente su pertenencia a otra sociedad, aparentemente, subrayo lo aparentemente más avanzada, hace que no vean muchos aspectos que los naturales de ese grupo sí ven, por un lado, y por otro lado, que lo vean con terribles prejuicios que surgen de su propia realidad. Entonces, nunca va a ser, por ejemplo, Malinowski, ¿no es cierto? Y al punto que hay, no me acuerdo el nombre de uno de los antropólogos más estudiados ahora, bueno, ya me acordaré. Él dice, ¿no? Finalmente la sociedad primitiva, los grupos primitivos, la comunidad primitiva nunca existió. Fue una invención. Porque justamente para hacer ciencia, para estudiarla, los antropólogos de la época diseñaron un tipo de modelo, ¿no? Al que llamaron comunidad primitiva, pero que no siempre coincidía con la comunidad primitiva, ¿no? Entonces, fue finalmente una invención, ¿no es cierto? Porque ahora hay toda una recuperación de los valores de esas comunidades y la historia, la propia sociología, la sociología política han ido descubriendo una serie de elementos que en esa época no fueron vistos. Entonces, como ustedes comprenderán, todo esto es relativo, ¿no? Es claro, la ventaja de la observación de un hombre extraño es su aparente imparcialidad. Pero cuidado, que esa imparcialidad puede esconder algo de lo cual él mismo no se da cuenta, ¿no? Sus prejuicios, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nuestra visión de las sociedades orientales, ¿no es cierto? Nuestra visión de la sociedad musulmana, entonces tú tienes que meterte muy adentro de ellos para explicarte por qué las mujeres llevan velo. ¿Por qué insisten en llevar velo? Cosa que a ti te parece absurda. Porque el velo no solamente es impuesto por los varones, es defendido por ellas como una suerte de protección, ¿no? En fin, ya esto lleva pues a una discusión muchísimo más detenida, ¿no? Y más precisa. Pero es evidente que si bien es cierto, como repito, que la presencia de una mirada extraña siempre es muy interesante, no puede ser exclusiva, ¿no? Profesor, Profesor, Hola, Alexei. sí, profesor, buenas tardes. Quería preguntarle respecto al tema de los preceptos sociológicos, ¿no? O sea, ¿qué tanto abordar sobre la epistemología de la sociología es hacer sociología también? No sé si me puede responder eso, ¿no? Respecto a analizarse como sociología y ver si es que dentro de los conceptos sociológicos, ¿no? También se puede hacer un análisis, por así decirlo, filosófico, ¿no? Y si es que eso también es hacer sociología o simplemente la sociología se encargaría más de la aplicación. No, yo creo que la sociología tiene que ser de alguna forma una epistemología, ¿no? Porque si no la convierte simplemente en un instrumento. Entonces, creo que era Ray Mills el que decía, ¿no?
cuídate del que te pregunte para qué sirve la sociología. Creo que fue Raimírez el que dijo eso, ¿no? Cuando te pregunten para qué sirve, el que te pregunta para qué sirve siempre será el poder dominante. ¿Te das cuenta? Hay que cuidarse también del para qué sirve, ¿no? Entonces, eso te lleva al terreno del valor del conocimiento en sí mismo. Es decir, el conocimiento no solamente vale para lo que sirve, sino vale para sí mismo. Tiene un valor intrínseco, porque es intrínseco al ser humano, ¿no? Y el conocimiento también te da un valor ético, tiene un valor ético que uno nunca debe olvidarse. Porque con la sociología, como con la medicina, como con cualquier ciencia, como con la física, puede suceder pues la terrible degeneración de ser usada para fines contrarios al ser humano, ¿no? Cuando un médico cuando un médico acompaña una sesión de tortura, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la tortura, las sesiones más refinadas de tortura que han aplicado muchas dictaduras son sesiones racionales y entonces necesitan la presencia de un médico. Y ahí entonces es cuando te interrogas sobre el valor ético del conocimiento, de la medicina, ¿no? Entras en una aplicación instrumental. Es el mismo caso del físico con la energía atómica, ¿no? Con la fabricación de la bomba atómica. La bomba atómica fue hecha por científicos que solamente se preocuparon por la aplicación, pero no por el conocimiento en sí mismo. Entonces tú te encuentras con las diferencias entre Einstein y Oppenheimer. Oppenheimer, que es el que dirige la fabricación de la bomba, y Einstein, que es el científico que advierte sobre ese peligro y lo advierte hasta el final y se muestra impotente y no puede convencer al poder político de que no había que aplicar ese conocimiento. Y Oppenheimer, en cambio, también es un científico, pero que se guía solamente por la aplicación, justamente, ¿no?, al servicio del poder dominante. Por eso Ray Mills te decía, sociólogo, como cualquier científico, cuídate del poder dominante. Entonces, aplica tu ciencia, pero mira bien en qué la aplicas y para qué. Interrógate de para qué la aplicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿algo más, chicos? Profesor, Hola. yo quería agregar un poco a lo que preguntó Lenin, que no es necesario que sea un otro totalmente radical, ¿no? Es decir, una sociedad musulmana o de alguna zona de Asia. Dentro de la misma sociedad podemos encontrar o ver También. prejuicios, ¿no? Por ejemplo, Claro. no sé, digamos que una persona de un sector socioeconómico A estudia una del E o al revés, también Así ahí es. dentro van a haber prejuicios, ¿no? O que una persona hetero entre a una comunidad transexual para estudiar ciertos comportamientos también va a llegar cargada de prejuicios, ¿no? Entonces, solo Sí. quería agregar eso. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por el agregado. Es evidente, claro que sí. Claro que sí. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, chicos, Profesor, ahí nos quedaremos, si es que no hay otra profesor, pregunta. Adelante. buenas tardes. Hola, Tenía una Gabriela. duda. Lo que pasa es que usted mencionó que la sociología nace del sentimiento de querer cambiar la sociedad porque sabemos que el orden social no es algo natural, sino es algo construido. Pero Así es. el problema es que en un libro que nos dejaron leer de Ritzer hablan acerca de la historia de la sociología y cómo al comienzo la teoría clásica era
conservadora, o sea, más bien había surgido porque querían conservar el orden social que estaba establecido, ya que como que se asustaron al ver cómo eran las revoluciones, por ejemplo, en Francia y cómo la sociedad estaba en un caos tremendo y a lo Sí. mucho querían solo reformas. O sea, sí estaba el sentimiento de querer mejorar la sociedad, pero también de preservar el orden social. Entonces, cuando dice eso, eso sería un poco más actual, ¿no? No tanto refiriéndose a los clásicos. Sí, bueno, en las cosas tales como sucedieron fueron más o menos así, tú sabes, ¿no es cierto? Es decir, viene la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa revoluciona no solamente la sociedad francesa, sino todo, la filosofía, el pensamiento. Por ejemplo, sería imposible pensar en Hegel, en filosofía, sin pensar en la Revolución Francesa. Y, por supuesto, que revoluciona también el pensamiento inglés y el pensamiento francés. ¿De qué manera? Ya tú sabes, ¿no es cierto? Está la relación entre Saint-Simon, que es un revolucionario, un aristócrata, que participa en la Revolución Francesa, y su secretario, que es Augusto Comte. ¿Te han hablado de eso o no, Gabriela? Gabriela. Así hablar, no, sino que nos mandaron a Ah, leer ya. un Entonces, capítulo, claro, entonces hablaban un poco acerca de los la franceses. relación es más o menos así, ¿no es cierto? Se produce la Revolución Francesa, entonces la Revolución Francesa acaba en el terror. Los revolucionarios se matan entre ellos. Y el terror acaba en el imperio, ¿no es cierto? Es Napoleón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saint-Simon, que es uno de los revolucionarios moderados franceses, tenía un secretario que se llamaba Augusto Comte. Y Augusto Comte es el que dice, hay que cuidar el orden, pero a la vez hay que reformar la sociedad. Es decir, Comte, que es el fundador de la sociología, el que inventa la palabra sociología. La palabra sociología es inventada por Augusto Comte. Y Comte lo que dice es, detestamos el terror, detestamos el desorden, hagamos un orden, pero un orden mejor, dice él. Sería, si tú quieres, en las palabras de hoy día, un reformista, si quieres, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que Comte llama a su primera escuela, a la primera teoría que él plantea, positivismo, porque es una forma positiva de pensar la sociedad. Tal como su maestro, que era Saint-Simon. Saint-Simon es famoso porque él estudió mucho la industria, porque también es la época del comienzo de la industria. Entonces, Saint-Simon dice, pero si tenemos las máquinas, ¿para qué vamos a tener esclavos? Si las máquinas pueden hacer ese trabajo duro, liberemos al ser humano de los trabajos duros con las máquinas. Es la primera reflexión que hace Saint-Simon. Entonces Saint-Simon dice, la sociedad se puede mejorar mediante la industria. Y Augusto Comte, que como te repito, es el secretario y el asistente de Saint-Simon, ¿no? Amplía ese conocimiento. Y dice, en general, mediante la ayuda de la ciencia, podemos mejorar la sociedad. Y eso hará que entonces evitemos el desorden. Pero no es una defensa del orden establecido la que hace Comte. Es un cambio de orden mediante la ciencia. Eso es el positivismo. Y esa es la primera escuela sociológica que permanecería durante todo el siglo XIX, porque Durkheim también es un positivista, ¿no? Hay muchos positivistas. Y fue una escuela extendida a todo el mundo. Hubo positivistas en México, en Brasil, en Chile.
Nosotros también tuvimos algunos positivistas en el Perú. Entonces, no es ni la... Comte no quería ni una revolución, ni quería un orden establecido, quería una evolución. Así es que empieza la sociología. Ya, profesor, muchas gracias. Hola. Y por eso es que la sociología persigue el cambio, pero el cambio en esos términos, ¿no? ¿Qué más, chicos? Entonces ahí nos quedamos. Profesor, yo tengo una última duda. Hola, dale. Hace un tiempo le pregunté a unos profesores si piensan es la diferencia entre la antropología y la sociología. Algunos me han dicho que en algunos casos se suelen acercar bastante. Yo quería saber cuál era la opinión suya. Ahora se han acercado. Al comienzo, ahora tú casi no distingues. Por ejemplo, una antropología de las clases altas, que hay en el Perú no hay, ¿no? Pero la gente ha empezado a estudiar a los ricos. ¿Por qué? Porque la antropología nació para estudiar solo a los pobres. Para estudiar a los indios, ¿no es cierto? Nace como un instrumento del colonialismo inglés para estudiar a los grupos que estaban dentro del imperio inglés. Y nace como un instrumento del Estado norteamericano para estudiar a los indios que estaban reducidos a campos de concentración, que ellos llamaron reducciones. Entonces, en la medida en que nace así, entonces la antropología tenía un objetivo muy específico, mientras que la sociología nace de otra forma. Pero han pasado muchos años, desde los años 30 o 40, ¿no? Y estamos en el 2020, tienes casi un siglo. A través de ese siglo, la sociología ha empezado a aplicar algunas técnicas que podría uno denominar antropológicas, que ustedes seguramente estarán estudiando, van a estudiar, cuando se refiere más a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Incluso a las pequeñas sociedades urbanas, ¿no? Se convierte en una especie de antropología, ¿no? Y la antropología también cuando avanza hacia el estructuralismo antropológico, ¿no? Cuando empieza a aplicar el estructuralismo, se convierte en una especie de sociología. Entonces se aproximan, ¿no? Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de que la antropología persigue mucho más la conducta de los seres humanos en cuanto tales. Mientras que la sociología, ¿no? Como hemos visto, inventa una sociedad, pero no la inventa de la sola imaginación, sino que la inventa a partir de las relaciones sociales que va encontrando subterráneamente o también en un plano superior dentro de un grupo humano determinado, ¿no es cierto? Y lo que está pasando en realidad en los últimos tiempos es una vecindad cada vez mayor y una, digamos, transdisciplinariedad o interdisciplinariedad cada vez mayor. ¿Por qué? Porque se ha descubierto los límites de la especialización. Ha habido una época de la especialización que fue más o menos los años 60 del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Una ultra especialización. Se creía que el conocimiento especializado no era conocimiento. Pero después se fue descubriendo que eso tenía sus límites. Entonces se ha ido retrocediendo a la interdisciplinariedad, ¿no? Y que es lo que ahora está más en práctica, ¿no? La relación entre sociología y economía, sociología y antropología, incluso entre sociología
y filosofía, ¿no? Sociología e historia. Profesor, sí, Sociología y una última psicología. consultita. Hola, dices. Con respecto a todo el caos político que se está viviendo, ¿cómo usted recomendaría que la sociología enfoque esto? Porque, bueno, esta situación nos está afectando a muchos. No solamente la pandemia nos afecta el tema político Claro, también, ¿no? Nos tiene con dudas en la cabeza. Si saldremos a marchar o no saldremos a marchar. claro. ¿Y cómo usted consideraría que la sociología podría dar una aproximación a este tema? Lo primero que un sociólogo se preguntaría ¿es un caos realmente? ¿O ese caos esconde alguna racionalidad? ¿O hay algunas leyes debajo de ese caos que están rigiendo ese caos? ¿No es cierto? Entonces tendrías que averiguar la vida de la gente que está en ese caos. ¿Y qué es lo que explica eso que tú llamas caos? Quizás sea un orden. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de Gamarra? Detrás de la calle de Gamarra, de las calles de Gamarra, ¿no es cierto? Porque Gamarra es las tiendas, las galerías y la calle. Y la calle está parcelada. Y esas parcelas pertenecen a determinadas gentes. Son concesionadas o son vendidas o son alquiladas. Entonces, la mirada del periodista es, miren, entonces transmite para Radio Exitosa, miren el desorden que hay aquí. La mirada del sociólogo sería, no, yo desconfío de eso. Hay algo debajo de esto. Y debajo de eso siempre vas a encontrar un orden. El orden de la gente que gobierna ese caos. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que, por ejemplo, en todas estas manifestaciones de jóvenes, a las cuales todos, incluido yo, hemos rendido homenaje, un sociólogo se preguntaría, ¿qué hay atrás? ¿Es solamente una movilización inocente? ¿O qué leyes sociales han funcionado dentro de esto? Y dentro de esas leyes sociales, ¿cuáles son los sujetos sociales que las han impulsado? ¿No es cierto? Y ahí es donde a mí me parece que la sociología en este momento es indispensable en el Perú. Y yo lamento que los gobiernos que hemos tenido no han acudido y porque además desgraciadamente no disponemos en el Perú de ese conocimiento todavía. ¿Qué hay detrás de la reacción frente a la pandemia? No solamente en el Perú, en otras sociedades. Me acaban de contar, por ejemplo, lo que ha pasado en Inglaterra, ¿no es cierto? Tú sabes que en Inglaterra se ha detectado ya una mutación del virus. Entonces, hay un COVID-19 que es mucho más agresivo, mucho más contagioso, terriblemente contagioso que este que tenemos acá nosotros. Los ingleses se han asustado, ha hablado el primer ministro ayer y él, que es un ultraliberal, ha dicho no, encerrado todo el mundo. Entonces, hoy día y mañana, todos están encerrados en Londres. ¿Te das cuenta que es la capital del ultraliberalismo? Y tú sabes cómo ha reaccionado la población. Ha habido un desorden fenomenal en Londres anoche, porque siendo en situación de Pascua, la gente se ha atiborrado en los trenes sin mascarilla, sin ninguna precaución, ¿no es cierto? Como locos a ir a saludar a sus familias antes del encierro. ¿Qué te explica esa reacción? Es gente que prefiere saludar a la abuelita o a la mamá o a los sobrinos o a los hermanos sabiendo que va a morir, sabiendo que puede morir. Porque ahora sí ya no es juego.
aunque por supuesto también parece que es una mutación menos peligrosa también del virus. Bueno, más allá de eso, ya no le han tenido miedo al contagio. Entonces, solamente la psicología social puede explicarte eso. No. Solamente la antropología cultural podrá explicarte a qué se debe esa reacción. Y eso en el caso del Perú, a mí me parece pero dramático que nosotros no conozcamos nuestra sociedad. Porque no es que la gente salga solamente, claro, hay seguramente ¿cuál es por ciento de la gente? ¿Cuál es el por ciento de la gente que sale por hambre? Efectivamente, eso es cierto. Pero hay un porcentaje que sale no por hambre. ¿Y qué es lo que determina que ellos también salgan, no es cierto? Eso no lo sabemos. Porque si lo supiéramos, sabríamos, y ahí está la relación entre conocimiento científico y política pública, sabríamos qué hacer. Porque ni el gobierno de Vizcarra, ni el gobierno del señor Merino, ni el gobierno de Sagasti saben qué hacer. No saben qué hacer. Porque no saben qué está pasando en la sociedad. Ahí está, pues. Eso les pasa por no darle plata a la sociología. ¿No? Así es Ulises. Vaya, bastante interesante, bastante. Me he dejado pensando varias cosas. Me van a rondar en mi cabeza esta semana. Claro. Sí. No, y ustedes deben saber, pues, mucho más que yo. Por ejemplo, sobre el movimiento de jóvenes, ¿no? ¿Qué fuerzas andan ahí, no? Lo cual no significa que esté mal que protesten, por si acaso. Que tal vez salgamos a protestar de nuevo si es que el Congreso quiere votar a Sagasti. O si quiere tomar algunas instituciones. Sí. Zapatillas listas por si acaso, profesor. ¿Perdón? Zapatillas listas y mascarillas listas, por si acaso. Sí. Sí, pues evidentemente, ¿no? Y el problema de nuestro país es que no solo los jóvenes pues deberían protestar, sino toda la gente, ¿no? Y también tienes que preguntarte por qué solo los jóvenes protestan, ¿no es cierto? Y por qué hay otros jóvenes que miran, que también son jóvenes, ¿no? Y otra gente que también mira, que por supuesto no son Ah, jóvenes. aunque eso de los jóvenes creo que es una constante, porque por ejemplo durante el gobierno fujimorista, los que salieron a protestar mayoritariamente fueron jóvenes también, y también he estado Sí, viendo fotos, y también durante, por ejemplo, la dictadura de Morales Bermúdez, ya en su etapa final, eran los jóvenes los que pedían un retorno a la democracia. sí, 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 No sí. sé si Y en también todos hay los muchos de países, esos ¿no? En jóvenes. Túnez, en Sí, es una Ucrania, constante, los jóvenes en bastante curiosos. Venezuela, salen los jóvenes, ¿no? Son los que Claro, eso hay están que más tener una dispuestos explicación pues a más allá, combatir. ya. No le tienen miedo al peligro. No le tienen miedo al peligro. Ya los viejitos ya lo piensan dos veces, ¿no? Aunque en cuanto a Fujimori ya, los 4 suyos fueron todos, ¿eh? Los 4 suyos ya no solamente fueron jóvenes. Y a ver qué otras veces. Bueno, todo lo último. Y últimamente, bueno, aquí en provincias pues ha habido, lo que pasa es que también no han recibido la publicidad que han tenido los jóvenes, pero en el Perú ha habido protestas enormes, ¿no? De gente adulta, en toda la zona indígena, en la sierra, protestas contra las minas. Todo eso han sido adultos que han salido. Todo lo de Tía María, por ejemplo, ¿no? Espinar, todos esos son adultos. Bueno, pues muy bien, chicos. Ahora sí me voy. Son las 6:30, 6:24.
Entonces, ya saben, nos vemos el próximo domingo, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, profesor, por la clase. Sí, de todas maneras, profesor. Ok, entonces nos vemos el próximo domingo. Con el- Hasta luego, profesor, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Todos. Hasta luego, Cuídense. profesor. Gracias. Gracias. Gracias, También, profesor. gracias. Gracias. También ustedes pueden Gracias. pedir temas, ¿ah? Yo estoy poniendo los primeros temas que ustedes han sugerido, pero pueden sugerir ustedes otros durante el curso de estas sesiones. No hay ningún problema, ¿ok? Ahí nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Felices fiestas. También para ustedes, ¿ah? Felices No coman fiestas, mucho profe. panetón. Cierto, felices fiestas, profesor. Gracias. Fiestas, profesor. Que pasen muy buenas Pascuas, ¿ah? Nos vemos.